Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos todos al seminario institucional del Centro de Geociencias. El día de hoy vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Kurt Wugao Chong, y que nos va a compartir parte de su trabajo que ha desarrollado en estos últimos años. Y me permito leer una breve semblanza de Kurt. Kurt es, el doctor Kurt Wugao es un ex estudiante, ahora doctor, que realiza su postdoctorado de aquí del Centro de Geociencias, ahora está en la Ciudad de México. Y él tiene una línea de investigación que trata sobre el estudio de variaciones paleoambientales durante el finales del Pleistoceno y periodo Holoceno. También sus estudios se centran en conocer la respuesta de grupos de cazadores-recolectores o sociedades complejas mesoamericanas a los diferentes cambios ambientales y cómo el paisaje natural ha sido alterado por acción humana. Para esto, él utiliza secuencias sedimentarias lacustres y fluviales como registros paleoambientales. Las metodologías que emplea para el estudio de estas secuencias sedimentarias son análisis de facies y microfacies sedimentarias, magnetismo ambiental, geoquímica de sedimentos, análisis mineralógicos y estadística multivariada. Durante su carrera académica, él ha realizado estancias de investigación en diversas universidades e institutos como UC Davis, California, no sé cómo se pronunciaría, Kurt, sería en, Vale. el Yo postdoc en Alemania, Ajá. ¿sí? Y bueno, en estas instancias, él logró formar redes de trabajo que hasta hoy continúan. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Berlín y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él se desempeña como asistente de investigador en el Laboratorio de Magnetismo y Paleomagnetismo de Rocas en el Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Curiquilla, y se ha desempeñado como profesor asistente y profesor titular en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y el día de hoy nos va a compartir su trabajo, registros paleoambientales de alta resolución versus registros paleoambientales de baja resolución, sus aplicaciones en arqueología. Entonces, Kurt, adelante con tu presentación y al final tendremos una ronda de preguntas que pueden todos los asistentes escribir vía Zoom o vía Facebook. ¿Vale? Adelante. Ok, muchas gracias por la presentación. Me hubiera gustado estar en el Centro de Geociencias, ya que estamos regresando un poco a la normalidad, pero mi agenda está un poco apretada. Esta presentación surge un poco de mi curiosidad de cómo acercar a las geociencias a los estudios meramente arqueológicos. Al principio de mi carrera y hasta el doctorado estuve trabajando con sedimentos lacustres de alta resolución, y en ese entonces para mí era como la mejor opción para trabajar temas, por ejemplo, paleoclimáticos, paleoambientales, y relacionarlos con presencia humana en la zona o con la relación ambiente-presencia humana. Pero a lo largo de mi carrera también me he dado cuenta que archivos de baja resolución también pueden ser muy útiles por ejemplo, pueden ser muy útiles para reconstrucción de paleopaisajes, y son sitios en donde hubo presencia humana directa que no se interpreta a partir de otros proxies, sino directamente con excavaciones arqueológicas, que es lo que voy a tratar de explicar hoy. Entonces, la idea de esta presentación es hacer una comparación entre registros sedimentarios paleoambientales de alta resolución contra unos de baja resolución, ver cuáles son sus características, sus pros, sus contras, y después nos enfocaremos en dos ejemplos prácticos, uno de cada uno, ¿no? Si algo pasa mal con la presentación, pueden avisarme. La línea de investigación, como ya lo mencionaron, es de estudios paleoambientales utilizando sedimentos del lago y fluviolacustres, principalmente como archivos de alta y de baja resolución. Pero la pregunta científica que a mí más me interesa responder, o dos de las preguntas o puntos científicos, es cuáles son las condiciones paleoambientales desde el último máximo glacial hasta el Holoceno, es decir, todas las oscilaciones paleoambientales o paleoclimáticas que ocurrieron más o menos al final del Pleistoceno hasta el Holoceno, y
cómo esas oscilaciones paleoambientales fueron registradas en la zona de México, que es donde principalmente trabajo, pensando que muchos de los estudios de paleoambientales o los estudios paleoambientales clásicos se han realizado en las zonas de alta latitud. Creo que es importante incrementar el número de registros paleoambientales en zonas como zonas tropicales como México, ¿no? Otra cosa que me interesa estudiar mucho, que es lo que explicaba al principio, es la interacción humano-paisaje, y lo digo en ambos sentidos. ¿Qué es en ambos sentidos? Es para no caer como en un sentido determinista paleoambiental. El primer sentido sería ver si las condiciones del paisaje o del paleopaisaje fueron útiles para, desde grupos humanos hasta culturas prehispánicas, para establecerse en un sitio y aprovecharlas. Ese es el primer punto que me interesaría estudiar. Y el segundo es ver cómo estos grupos humanos o culturas estratificadas modificaron ese paisaje para generar un nicho estable y un desarrollo social. Es por eso que lo menciono en ambos sentidos. Durante esta presentación voy a hablarles de dos tipos de ambientes sedimentarios, que son los cráteres mar de explosión fractomagmática, los que yo considero registros sedimentarios o lacustres de alta resolución, y cuencas tectónicas, que las cuencas tectónicas son algo muy, muy interesante también. Las cuencas tectónicas también tienen un sistema lacustre en su parte central, pero aparte del sistema lacustre, que puede ser muy útil para hacer interpretaciones paleoambientales, tiene sistemas asociados, ¿no? Como generación de drenajes fluviales, de piedemonte, zonas de pantanos, entre otras cosas, ¿no? La idea clásica de los cráteres mar de explosión fractomagmática es que podrían ser sensores muy útiles para trabajos climáticos o paleoclimáticos, que son muy, muy sensibles, y que el clima tiene una gran influencia en sus procesos de sedimentación. Mientras que las cuencas tectónicas, aparte del clima, las fuerzas tectónicas también juegan un papel importante en el desarrollo de diferentes ambientes sedimentarios. El factor humano puede jugar también es un papel muy interesante en la sedimentación de ambos ambientes. Ok, aquí les trato de describir un poco las características de sedimentación de los cráteres mar de explosión fractomagmática, y lo que les menciono aquí es de que hay tres fuentes principales de sedimentos. Una son sedimentos o el input siliciclástico, que son sedimentos que provienen principalmente de erosión física. Esos sedimentos, lo que yo puedo argumentar o pensar es que vienen principalmente de las paredes del cráter, en donde se forman esos pequeños drenajes fluviales o micro drenajes fluviales, y que van hasta el fondo del lago. Hay otro tipo de sedimentación en estos lagos que es muy importante, que es la sedimentación química, y eso depende principalmente de la química del agua, de los principales iones que se encuentren disueltos, que va a depender de la geoquímica de la roca que está albergando este lago, y los procesos los procesos estacionales, ¿no? Durante los procesos de verano, por ejemplo, que hay una mayor evaporación en ese tipo de lagos, ocurre precipitación de carbonatos, bicarbonatos de calcio, y en condiciones, por ejemplo, anóxicas, en estos lagos ocurre una sedimentación química principalmente caracterizada por presencia de sulfuros. Hay otro tipo de sedimentación en los cráteres mar que es muy importante, que es la sedimentación orgánica, que tiene varias componentes. Una de las principales componentes son los organismos que viven dentro del lago, como son las diatomeas, ostracos, entre otros, que tienen sus testas o sus conchas de sílice biogénico. Otra gran componente importante de estos restos orgánicos son plantas que se encuentran en la zona litoral del lago y que son redepositadas hasta el fondo. Y si observan esta caricatura, estoy tratando de ejemplificar otros factores externos que afectan en la sedimentación del lago o en procesos limnológicos del lago, que son
evidentemente el clima, por eso estoy señalando aquí las 2 estaciones o las 4 estaciones del año principalmente, cómo puede variar su sedimentación, depende del clima, los factores externos como las erupciones volcánicas, hay muchos registros de tefras volcánicas que se encuentran en estos sedimentos y cómo también pueden afectar muchos factores, hasta limnológicos o la química del agua, y el factor humano. El factor humano es muy interesante porque un cráter mar, que como su nombre lo indica es un cráter, tiene una forma de un anillo, tendría que tener una cierta forma para que hubiera sido ocupado por humanos, por ejemplo. Tendría que tener una playa extendida o muy larga para que se desarrollen cosas de agricultura ahí, o el anillo tuvo que haber estado algo erosionado para que los sedimentos que se produzcan alrededor del lago sean transportados hasta el fondo del lago. De otra manera, las implicaciones humanas que hacemos a través de estos sedimentos son un poco indirectas. Por ejemplo, lo hacemos con la presencia de ciertos granos de polen como el maíz o el amaranto, o los cambios en las tasas de sedimentación. Entonces, es, digamos, una de las pequeñas desventajas que hay en estos tipos de sistemas lacustres para hacer interpretaciones de presencia humana directamente. Y si ven, ese es un registro, es un núcleo. Si mal no recuerdo, es un núcleo de la Alberca que está ubicada en la zona de Guanajuato, en el Valle de Santiago. Y si ven, se forman principalmente laminaciones claras y oscuras que son registros de cada estación del año. A estas estructuras les llamamos barbas. Las barbas pueden formarse de 2 a 3 laminaciones, que son estas, y eso representarían el registro sedimentario de un año y dependerían de las condiciones de precipitación, por ejemplo, o de humedad del ambiente durante todo el año. A estos sistemas también se le llaman sistemas cerrados, es decir, que no hay ninguna corriente fluvial importante que va hasta el centro de estos cráteres. Y es por eso que también yo los llamo como trampas de sedimentos, ¿no? Es una oquedad que está en el terreno o en la superficie terrestre y recibe una gran cantidad de sedimentos que son atrapados ahí. Y entonces las tasas de sedimentación son muy, muy buenas para tener registros de alta resolución de un periodo temporal. Al contrario, por ejemplo, las cuencas tectónicas hay de diferentes tipos, pero hablaremos de la más clásica, por ejemplo, lo que se da en zonas áridas a semiáridas. Las cuencas tectónicas se forman por diferentes elementos del paisaje, como les había comentado al principio. Son las zonas altas o los upland, zonas de pie de montes que principalmente se forman por abanicos aluviales. Al centro, que es el bloque hundido, digamos, se forman estas zonas gigantes llamadas playas, que son playas lacustres. Aquí se pueden generar grandes lagos, dimensiones gigantescas a veces, y esos lagos sí están alimentados por drenajes fluviales que vienen desde la parte alta o digamos desde los hombros de los gravens o estas estructuras hasta las partes bajas. A mí lo que me llama también mucho la atención y casi no se menciona mucho en algunas literaturas es de que puede haber algunos ambientes también asociados a estas zonas, ¿no? Por ejemplo, zonas de pantanos. Se cree que hay siempre zonas de pantanos, pero esos pantanos tienen que ser muy alcalinos. Pero si vemos, si las condiciones de las corrientes fluviales son óptimas, alrededor de esas corrientes fluviales también se pueden generar zonas de pantanos, pero de agua dulce también, ¿no? Entonces tenemos como una mezcla de microambientes en esta zona y cada ambiente tiene una respuesta a las condiciones paleoclimáticas o tectónicas del sitio o hasta las humanas. Hay otra cosa muy interesante también, que estos lagos o estas corrientes a veces son llamadas efímeras, es decir, que no están durante toda la parte del año, que pueden ser evaporadas. Y cuando ocurre esto, se llegan a formar campos de dunas eólicas también aquí, ¿no? Y esos campos de dunas eólicas pueden estar activas también por centenas o miles de años, ¿no? Entonces, lo que les pongo aquí es un núcleo que se perforó en una de las orillas del lago de Texcoco y se observan la variabilidad estratigráfica es súper interesante y es para mí espectacular. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo perforo
en la parte media o en la costa de este lago, o en la playa, perdón, se podrían ver cambios en el paisaje muy interesantes, ¿no? En esta secuencia fluvial, perdón, esa secuencia de esta zona se observa, pues, por ejemplo, un suelo o un horizonte A con alta cantidad de materia orgánica. Después se observa, por ejemplo, un cambio que es presencia de sedimentos lacustres, y hasta la parte superior de la secuencia estratigráfica se observan sedimentos de alta energía que habíamos interpretado esto un poco como la zona de playa, ¿no? Por ejemplo, esa es una zona, una cuenca tectónica que a mí me interesa mucho, que la voy a mencionar durante toda la presentación, que es la cuenca de Serrano Oriental. Y si son un poco observadores, podrían describir todos los elementos del paisaje que les acabo de mostrar. Es las partes altas, por ejemplo, que están formadas principalmente por edificios volcánicos, estas drenajes fluviales que bajan hasta la cuenca, se forma este gran lago que ahora está seco la mayor parte del año. En temporada de lluvias que hemos visitado el sitio, solo hay unos pequeños espejos de agua. Y si observan en la porción sur de esta foto que les muestro, hay un rasgo aquí como protuberante que es un campo de dunas eólicas que es muy interesante también. Y bueno, hay cráteres mar y hay otros tipos de elementos del paisaje interesantes. Pero uno en esos tipos de paisajes se podría perder, ¿no? Y estudiar cualquier rasgo y cuál es su respuesta a condiciones paleoambientales en el tiempo, ¿no? Son zonas complejas. Una comparación, por ejemplo, de pros y contras de registros de alta resolución, como se lo voy a mostrar aquí. Este es un núcleo del lago de Chichica, y esta secuencia estratigráfica que les acabo de escribir. En los archivos de alta resolución, como su nombre lo indica, su resolución temporal es mucho mayor. Son muy útiles para hacer reconstrucciones de patrones atmosféricos y oceánicos de alta frecuencia. Se ha logrado interpretar, por ejemplo, esos patrones atmosféricos del orden de decenas de años o anuales, como el Niño. Son afectados en menor grado por periodos de no depósito. O sea, es difícil interpretar un hiatus en estos tipos de secuencias porque, como les digo, son trampas de sedimentos. Un hiatus a lo mejor se podría generar si el lago se seca y hay erosión de la superficie. Entonces ahí sí tendríamos que cierta parte del registro sedimentario pues desaparece o es transportada a otro lado. Una de las desventajas que yo veo para el tema de arqueología es, como lo mencioné hace rato, la reconstrucción de presencia humana. En algunos casos es de manera indirecta, o sea, solo podremos hablar de presencia humana haciendo, por ejemplo, análisis de polen o otro tipo de proxies que están de moda ahora también, ¿no? Pero no podríamos tener un argumento sólido como una presencia, por ejemplo, de una vasija en la secuencia lacustre que diga si hubo humanos aquí. Y en cambio, las secuencias de baja resolución para mí son más que nada útiles para reconstrucciones de paleopaisajes. Es decir, en el sitio que perforamos podemos ver un cambio de una planicie de inundación a una secuencia lacustre y después a un abanico fluvial, y esto es muy interesante. Podríamos describir cómo el paisaje ha variado con el tiempo, aunque yo tendría mis argumentos un poco en contra de usarlos para hacer reconstrucciones paleoclimáticas. Se podrían hacer siempre y cuando se buscaran patrones de alta frecuencia. O sea, estamos hablando de si tenemos una secuencia que abarque la mitad del cuaternario o el Pleistoceno, pues podría ser muy útil. Pero si lo usamos para un estudio de alta resolución, ahí tendríamos algunos problemas, ¿no? Y una cosa muy interesante es que aquí sí se pueden hacer reconstrucciones de sitio, de presencia humana de manera directa. Yo te les voy a mostrar un pequeño ejemplo. A mí me gustaría indicar que yo creo que para hacer unas reconstrucciones paleoambientales muy, muy robustas, yo creo que el sueño que yo tendría, o que mucho, sería hacer una combinación de ambos registros, ¿no? Por ejemplo, hay sitios, hay cuencas tectónicas que cuentan con cráteres mar y que se podrían hacer estudios de ambas secuencias y se podrían tener información complementaria, ¿no?
Eso es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, pero se puede hacer. Ese es un ejemplo, por ejemplo, del mar de Galilea. Es el mar donde Cristo caminó, según esto, hace unos 2000 años. Y es muy interesante esta secuencia. Es una intercalación de estos horizontes lacustres, como ven. Están llenos de ostrácodos, y estos horizontes que se ven aquí son suelos, son horizontes A. Estas estructuras son llamadas Slickensites, que son como unos gránulos gruesos. Y la interpretación así muy sencilla de este sitio es de que hubo intercalaciones entre ambientes fluviales y después retiros del lago o una retrogradación, y hay periodos estables en donde es posible generar este tipo de suelos. Y si ustedes observan también, la mayor parte de las herramientas arqueológicas encontradas se observan en los horizontes lacustres. Eso quiere decir que desde el epipaleolítico temprano hasta el Natufian, esta zona fue habitada, pero exclusivamente o principalmente cuando había condiciones lacustres, también por la gran cantidad de recursos naturales para establecerse ahí. Mientras que cuando ocurrían condiciones estables del paisaje, es decir, que el lago se retiraba y se formaban suelos, a lo mejor no eran hábitats muy atractivos para ellos. Y este patrón se repite a lo largo de toda la secuencia, desde los 21.000 años hasta los 13.000, ¿no? Hasta más o menos lo que se conoce como el Young Drive. Perdón, tomé agua. Ahora vamos a hablar de un ejemplo de un registro de alta resolución, que es el lago de Alchichica. Por cuestiones de tiempo, solo les hablaré algo relativamente rápido, algunos resultados puntuales. Ese trabajo se inició en el año de 2018 con algunas perforaciones preliminares del lago. Después regresamos en 2019 para juntar otra cantidad de núcleos. Los núcleos fueron trasladados a la Universidad de Berlín, donde se trabajó con el doctor Philipp Holzmann, en toda la parte del laboratorio. Otra parte del laboratorio se hizo en el Instituto para Estudios del Mar Báltico con el doctor Helge Arlt. Y bueno, durante todo el proceso, Harald ha estado muy involucrado en esto, ¿no? El lago del Chichica se observaba en otras de las imágenes previas, pero está en la cuenca de Cerdán Oriental, que es un lugar muy interesante, es como un campo volcánico, pero también a la vez una cuenca. Tiene varias implicaciones geológicas interesantes y está localizado al este de México. Si observan aquí hago un recuadro de cuál es la zona de Cerdán Oriental. Ese es el lago del Chichica, que es un cráter termal de explosión fotomagmática, y al centro de la zona está un gran lago que es producto de una cuenca tectónica que se formó ahí, ¿no? Las principales preguntas científicas que nos establecimos cuando iniciamos el proyecto fue cuáles fueron las condiciones paleoambientales en los últimos 1000 años, obteniendo estos registros de alta resolución. Y una pregunta también muy interesante, un principal punto de evaluar eran cuáles eran las condiciones paleoambientales durante el posclásico. En años anteriores hicimos una perforación en el lago de Aljujuca, que se encuentra hasta el sur de la cuenca de Cerdán, y en este lago obtuvimos un registro de un periodo de sequía o de condiciones áridas hacia el final del epiclásico. Y parecía que esas condiciones de sequía se prolongaban hasta el posclásico. Y una de las ideas de esta investigación también fue ver si estas condiciones de aridez se encontraban a lo largo de toda la cuenca de Cerdán Oriental, ¿no? Entonces, un registro del norte sería muy importante para obtener estas condiciones en general. Esas son unas de las características de la cuenca de Cerdán Oriental. Tiene una temperatura aproximada entre menos 5 grados hasta 30 grados. Promedio anual, su precipitación es de 400 milímetros y tiene una tasa de evaporación que excede la precipitación, es decir, de unos 500 a 600 milímetros anuales. Es por eso que se clasifica como un desierto frío. Su altura es de 2.300 metros
el nivel del mar. Y esa es una batimetría reciente que se hizo del trabajo de Alcocer y Osegura de 2019 de Achichica. Si ven, las profundidades más altas son de alrededor de 60 metros y se encuentran como en esta porción de este lago. Nosotros siempre tratamos de perforar el centro del lago, pero algunas veces es muy difícil por cuestiones técnicas y logísticas, ¿no? Y aquí lo tengo señalado, ¿no? ¿Cuáles son las características principales del cráter Mars? Son 60 metros de profundidad, su área es de 1.8 kilómetros cuadrados. Es muy importante mencionar que la mezcla del lago o el intervalo de mixing ocurre durante el invierno y durante el resto del año el lago está estratificado. Su clasificación química, digamos, por los iones disueltos en la columna de agua es un lago alcalino y un pH de 8.9 a 9.9, ¿no? Esta es la tabla de los principales iones disueltos que se pueden encontrar en la columna del el lago. Y en un aspecto arqueológico importante que les mencionaba es el posclásico. En la zona de Cerdán Oriental, la principal ciudad arqueológica fue Cantona, que se ubicaban sobre este flujo de lava llamado Tepeyahualco. Esta cultura, digamos, se empieza a desarrollar desde el preclásico, con asentamientos, digamos, de manera incipiente, algunas villas, hasta que empieza a crecer un núcleo urbano que se localiza sobre este flujo de lava hacia el clásico. Lo interesante es que para el epiclásico su población crece dramáticamente y después se piensa o se ha interpretado que abandonan el sitio. Y el posclásico parece que es esta parte del registro histórico, aproximadamente inicia a los 1100 años, parece ausente del registro arqueológico. O sea, he platicado con varios arqueólogos que trabajaban en la zona, desde Ángel García Cook hasta los actuales, y me dicen que el posclásico es algo como escurridizo, que no pueden encontrar presencia humana. Si han encontrado algunos vestigios de presencia humana son en zonas de pie de monte y son pequeños pueblos, o sea, no hay algo tan desarrollado como fue Cantona durante todo el clásico. Entonces, creo que hacer una reconstrucción paleoambiental del posclásico es algo que les podría interesar a ellos y podría contribuir hacia el conocimiento de la arqueología también de la zona. Un poco de la metodología que usamos, este es nuestro sistema de perforación que es capaz de perforar núcleos hasta de 3 metros. Nosotros perforamos alrededor de 4 núcleos, tratamos que fuera el centro del lago. Después de esto, los núcleos son llevados al laboratorio y hacemos un registro fotográfico de alta resolución. Se hace una descripción estratigráfica general, se describen también las microfacies y se toman muestras para carbono 14. Ya después que tenemos un conocimiento aceptable de la estratigrafía del núcleo y de las microfacies también, o las facies, hacemos otros análisis complementarios como son difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X, y otros parámetros que nos describen la cantidad de materia orgánica e inorgánica y el tamaño de partícula también. Esta es la secuencia maestra que es del lago Achichica. La hicimos en base a la correlación de 3 núcleos del lago y principalmente la dividimos en 5 fases principales, las fases tipo filas A, que son principalmente intercalación de laminaciones claras y oscuras, las fases tipo B, que son estas mismas laminaciones claras y oscuras, pero el grado de preservación es menor. Hay más como disturbación, si lo pueden observar aquí. Las C son facies masivas con algunos episodios de laminación muy breves. Estas facies D son muy interesantes. Observamos alrededor de 2 o 3 en la secuencia de los lagos, o de la secuencia lacustre, perdón. Son fases principalmente compuestas por sedimentos químicos, como son carbonatos de calcio, juntita, juntite en inglés. Y se observa también que están compuestas por algunos
concreciones de carbonatos, y esas concreciones de carbonatos tienen una gradación normal en estos paquetes, es decir, que son más gruesas a la base y después son más finas. Es algo muy interesante. Y las fases tipo E, que son secuencias de arenas con gradación normal, que interpretamos como turbiditas. El núcleo maestro tiene una longitud de 3 metros aproximadamente, pero el problema es que no hemos logrado datar la base del núcleo o las horizontes inferiores del núcleo, segmentos inferiores, y solo hemos fechado hasta aproximadamente los 160 centímetros. El modelo de edades es basado en 4 edades carbono 14, como las pueden observar aquí, y 2 puntos de control cronológicos. El primero es que al momento de perforar el lago, fuimos muy cuidadosos de recuperar la superficie y de preservarla. Entonces, asignamos la edad de perforación, que fue en el año 2018, y en la profundidad de la fase tipo D, que les describía ahorita, que es compuesta principalmente por sedimentos químicos, la estamos asociando a un periodo de sequía que tiene un registro histórico en la zona de Puebla, que ocurre en el año de 1871 aproximadamente. Lo que les voy a mostrar ahorita son algunos resultados de fluorescencia de rayos X y de estratigrafía. Lo que se puede observar, por ejemplo, es estos grupos de diferentes elementos. Cada grupo de elementos corresponde a un tipo de sedimentación. Titanio, potasio y fierro son elementos que responden a la fracción siliciclástica del núcleo, de lo que hemos interpretado. Calcio y estroncio a sedimentación química, que es por la presencia de carbonatos de calcio. Principalmente hemos encontrado aragonita. Sílice es una mezcla rara entre sedimentación química a veces y a veces sedimentación siliciclástica, y es por eso que hicimos el cálculo de estas dos razones, que es calcio y titanio, para lograr separar más la componente de precipitación química, y silicio-titanio, que la estamos usando para distinguir más el componente de sílice biogénico en los sedimentos del agua. Hicimos un cálculo de componentes principales, y este cálculo arroja 2 componentes principales que resumen la máxima variabilidad del conjunto de datos. Y nuestra interpretación es que la componente principal 1, los valores positivos responden principalmente a sedimentos siliciclásticos que están representados por estos elementos, como los platiqué. Y los valores negativos podrían responder a la presencia de carbonatos de calcio y a veces también a la producción de sílice biogénico. En contrario, la componente 2, los valores positivos se asocian principalmente a la precipitación de carbonatos endogénicos, y viceversa para los valores negativos. Nuestra interpretación es de que entonces la componente principal 1 podría estar asociada principalmente al acarreo de partículas hacia la cuenca del lago que podrían ser generadas por condiciones de paloprecipitación, y la componente principal 2 podría estar más asociada a precipitación de carbonatos endogénicos, y mayormente relacionado con eventos de evaporación del lago, ¿no? Y si observan, hay una gran variabilidad de los registros que podríamos discutir, digamos, por unas 2 horas o más, pero solo les hablaré de estos 2 grandes periodos, ¿no? Que comprende el stage 4 que le llamamos, y los stages 3, 2 y 1. El 4 es muy interesante, y se observa, por ejemplo, que las fases que dominan ahí son fases masivas. Las laminaciones son muy esporádicas. Interpretamos que las condiciones de precipitación fueron muy bajas, y esto generó niveles bajos del lago, que a raíz de esos niveles bajos de este lago, las condiciones de mixing eran muchísimo, o eran más intensas, generando un lago con mayor oxigenación, mayor precipitación de carbonatos de calcio, y todo lo contrario para
el stage del año de 1500 hacia el presente. Estamos argumentando que había una mayor precipitación, menor evaporación del lago, entonces tendríamos una columna de agua más pronunciada, con mayor volumen, y habría una diferenciación de la cantidad de oxígeno en la columna de agua, es decir, la cantidad de oxígeno sería inferior en la parte basal del lago y en la parte alta habría una mayor cantidad de oxígeno disuelto. Es decir, el lago está estratificado. Al presentar el lago esta estratificación, la formación de laminaciones es evidente y es común. La preservación de estas laminaciones es debido a que la parte baja del lago tiene un déficit de oxígeno y no permite que haya mucha bioturbación. Estas laminaciones son bien preservadas por esas condiciones de anoxia principalmente. Entonces, en resumen, tenemos dos periodos importantes. Un periodo que va más o menos del año 910 a 1500, que se interpretan, perdón, condiciones de aridez en general. Y el segundo periodo prolongado, que es de 1500 al presente, hay una mayor precipitación. Hay eventos muy cortos o muy rápidos que son posibles de detectar con estos registros de alta resolución, como es, por ejemplo, esta fase que les comentaba, que tiene una mayor cantidad de sedimentación química, que estamos interpretando como un periodo muy, muy corto de aridez dentro de esas condiciones de precipitación en general, ¿no? Y se pueden interpretar muchos más, pero creo que no me da tiempo. Después lo que hicimos es, ya interpretando la componente principal, uno de nuestro registro de alta resolución, lo que hicimos fue compararlo con el registro sedimentario del lago Aljuca, que les decía que estaba al sur de la cuenca. Es un registro isotópico, de isótopos de oxígeno del lago, y se ven condiciones muy, muy similares. Estas condiciones de aridez que van, como les dije, del 900 al 1500. Después hay un cambio que es un periodo de mayor precipitación, también es observado en el registro de Aljuca. Esto quiere decir que la variabilidad paleoambiental o paleoclimática, como le llamamos, que estamos observando en los dos núcleos, es una variabilidad regional, que es muy interesante. Ahora, otra cosa interesante que pudimos observar es que estas condiciones de aridez predominan durante la llamada, el periodo del cálido medieval, es representado en esa zona por esas condiciones de aridez, mientras que la pequeña edad del hielo es interpretada por un periodo de alta precipitación, que esto es, sí, contrapuntea un poco con los registros que están en el sur de México, ¿no? Que no es la finalidad de esta plática, pero sería bueno mencionarlo. En cuestiones de arqueología, lo que estamos proponiendo es de que este periodo de aridez que se da durante el epiclásico hasta el posclásico pudo afectar directamente a dos elementos del paisaje clave para el desarrollo de sociedades agrícolas, ¿no? Como fue el lago y los piedemontes, ¿no? Al ver estas condiciones de aridez dominantes, lo que estamos proponiendo es que los mantos acuíferos que estaban en las zonas de piedemonte, que representamos por estas secciones topográficas, pudieron ser abatidos y los drenajes fluviales no eran tan activos. Entonces, las zonas de piedemonte no eran muy, muy útiles para cuestiones de agricultura. Eso fue una de las principales discusiones que hacemos. Los registros de baja resolución, a ver un poco sobre la Cuenca de México, como los proyectos que se están desarrollando actualmente. Para este proyecto estoy trabajando directamente con el doctor Guillermo Costa, que es arqueólogo, la doctora Tamara Cruz, que es especialista en suelos, Luis Moret, que es un arqueólogo de Chapingo, y Carlos Córdoba, que es un geomorfólogo de Oklahoma. En la Cuenca de México hay digamos, un registro humano muy interesante que uno puede tener o estudiar desde grupos de cazadores-recolectores, que son estos cráneos que se observan del hombre del Peñón, de Tlapacoya,
hasta agricultores incipientes, que son los trabajos clásicos de Niederberger, de la fase playa en el sitio de Xoapilco, ¿no? Hasta sociedades complejas como todos conocemos el Imperio Azteca o la zona de Texcoco, donde tenían sistemas de agricultura establecidos. Entonces el registro arqueológico humano es muy rico y es muy interesante. En esta zona de la Cuenca de México estamos estudiando la parte este principalmente. Esta es la Ciudad de México y esta es la zona donde estaba el exlago de Texcoco, y la hemos dividido en dos regiones, que es la zona norte y la zona sur. Ahorita mi trabajo de postdoctorado está centrado en la zona norte, en la zona que se conoce como el sitio del hombre de Texcoco, que es esta parte, que se hallaron los restos de un individuo que posiblemente sea un cazador-recolector. Y en los próximos meses iniciaremos excavaciones en los sitios de Tepecingo, que es más al norte, cerca de lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, y al sur en San Gregorio Tatlapulco, que es en la zona de Xochimilco. Esta es como una imagen de mayor detalle del sitio de estudio que estoy analizando actualmente, del hombre de Texcoco, y lo que observamos es que hay varios elementos del paisaje interesantes, que son estas dos corrientes o drenajes fluviales que bajaban hasta el lago de Texcoco. Este es San Bernardino y Huetzotla, zonas de pie de monte, zonas que pensamos que podrían ser planicies de inundación, y la zona de playa del lago, ¿no? Como les dije, en el sitio que actualmente estoy estudiando, se conoce como el sitio del hombre de Texcoco. El hombre de Texcoco era, al parecer, los estudios de antropología física dicen que era un hombre de alrededor de 40 años, y lo interesante es que tenía una lesión en el hombro, creo que en el derecho, que es una lesión muy típica de los lanzadores de béisbol, ¿no? Es mucho desgaste en un brazo que usaban, y esto era porque eran sus actividades habituales de cacería, ¿no? El sitio fue encontrado de manera fortuita cuando se hacían excavaciones para un sistema de pozos de agua. Los habitantes encontraron los restos de este hombre ahí y hicieron el llamado a las autoridades y hicieron excavaciones. La idea que tenemos de esta zona que les mostré, esta franja que queremos estudiar, es estudiar la variabilidad del paisaje fluviolacustre desde el último máximo glacial hasta el Holoceno tardío, y ver, y esto es muy, muy interesante, si la variabilidad en esos drenajes fluviales en conjunto con el lago, o sea, digamos, la interrelación de estos dos elementos del paisaje, generaban paisajes o nichos atractivos para grupos de cazadores-recolectores. Otra pregunta también sería si esta variabilidad del paisaje entre estos dos elementos generaban condiciones también para la agricultura, ¿no? Para los primeros agricultores. Y desde un punto de vista geológico, lo que queremos argumentar es de que eso tendría que depender mucho de la actividad de las corrientes fluviales y el espacio de sedimentación. Es decir, cuando hay un espacio de sedimentación muy alto es cuando tienes niveles altos del lago, las corrientes están activas, la mayor parte de sedimentos van a ser depositados dentro del lago, y alrededor de la corriente fluvial solo vamos a encontrar algunos pequeños abanicos o splays que pueden ser atractivos para cazadores-recolectores por la gran cantidad de fauna o plantas que se puedan generar en ese tipo de splays, en ese tipo de estructuras. Pero puede ocurrir todo lo contrario si los niveles del lago bajan y las corrientes fluviales son muy activas. No hay un espacio muy grande de acomodación de sedimentos, y entonces los canales se empiezan a desbordar y se pueden generar planicies de inundación muy extendidas con horizontes muy ricos en materia orgánica, y serían como típicos lugares para desarrollar agricultura, ¿no? Por estos suelos tan ricos en nutrientes. Son dos modelos que están expuestos a discusión y lo estamos evaluando. En la metodología es prácticamente la que he usado con otros tipos de registros, pero el principal problema es cuando trabajas en esas zonas hay muchos elementos del paisaje a considerar y es algo más complejo. Entonces, estamos tratando de hacer una geomorfología
utilizando sistemas de información geográfica, y con ese análisis de geomorfología, escoger los lugares o los sitios clave para perforar, dependiendo la caracterización de las condiciones geomorfológicas y los sitios más probables a tener un mayor éxito para ese estudio, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo. Si recuerdan, esta es la franja que estamos estudiando. Aquí donde señalo es más o menos el sitio del Hombre de Texcoco. Hicimos, digamos, algo así como un muestreo del paisaje, hicimos un DEM de alta resolución, empezamos a usar diferentes factores como el de vegetación, el SABI, de pendiente, de rugosidad, y lo que empezamos a hacer una interpretación con una combinación de diferentes parámetros de diferentes elementos del paisaje, ¿no? Entonces lo hemos separado en upland, pie de monte, planicie de inundación y zona lacustre. Entonces creímos que la mejor zona para iniciar nuestras perforaciones y ver esta variabilidad entre paisajes lacustres y planicies de inundación era en las planicies de inundación de las dos corrientes fluviales y lo más cercano también hacia el lago. Entonces, diseñamos una secuencia de pozos que van a ir desde el pie de monte hasta la parte baja del lago. Actualmente hemos perforado, digamos, los dos extremos y nos falta perforar toda la zona media. Cuando perforamos la parte del medio, o excavamos más bien, hicimos vuelos de dron para caracterizar el terreno con un DEM de alta resolución, y perforamos 3 pozos ahí. Actualmente no tengo resultados como para discutir a fondo, pero puedo mostrarles algunas cosas que hemos hecho. Voy a mostrarles resultados brevemente de este pozo que está muy cercano a esta corriente y de un pozo que se hizo cercano al sitio del Hombre de Texcoco. Esta es la estratigrafía del pozo 01, que algo que es muy interesante es de que la parte superior de la secuencia está compuesta por sedimentos masivos, oscuros, y después la parte baja de la secuencia hay una mayor variabilidad en la textura de los sedimentos. Hay sedimentos más arenosos o limo arenosos, y estos son un poco más arcillosos. En la fluorescencia, en la difracción de rayos X, observamos un horizonte muy interesante que está compuesto principalmente por sedimentos químicos como son dolomita y calcita, que hacen un contraste muy grande de toda la secuencia, y todavía tenemos muchas dudas de qué pasó aquí o cuál fue los tipos de proceso que dieron a la formación de esos sedimentos químicos. Estamos haciendo observaciones en smear slides, y lo que observamos es algo muy interesante, es que las partes superiores de la secuencia, que son las zonas de mayor contenido de arcillas, los minerales están más alterados, tienen alto grado de oxidación, y la matriz es muy arcillosa, ¿no? Estamos argumentando que procesos de petrogénesis son más frecuentes, o eran más frecuentes en esta zona, y que parecieran como depósitos clásicos de planicie de inundación que están expuestos siempre a condiciones redox. Mientras que la base del núcleo, los cristales de plagioclasas o diferentes cristales o diferentes minerales, perdón, están más preservados y son de mayor tamaño, ¿no? Tal vez en estas partes de aquí estaríamos viendo migraciones del canal o perforamos directo sobre la migración del canal. Algo muy interesante también que hemos observado es que las partes superiores del núcleo, donde están estas posibles depósitos de planicie de inundación, están llenas de fitolitos, de hierbas, que son típicas de pantano. Eso es lo que dice el experto que está trabajando esta área. Y en la parte de abajo hay una mayor presencia de diatomeas, ¿no? Entonces, los paisajes que hemos registrado aquí son muy contrastantes, apenas lo estamos trabajando, pero se va a obtener una gran información, yo creo. Y algo también que observamos es que en la secuencia entre los 200 centímetros, 300 centímetros, hay gran presencia de cerámica que corresponde al periodo posclásico, más o menos. Esta es la secuencia que está muy cerca al sitio donde se encontró el Hombre de Texcoco, y si observan, a comparación de la secuencia esta pasada que les mostré, tiene una mayor variabilidad, y es porque se perforó directamente en la zona de transición entre
entre planicie fluvial o de planicie inundación hacia la zona lacustre, ¿no? Y eso es muy bien representado por la fluorescencia de rayos X. Hicimos una batería de análisis de fluorescencia de rayos X, se hizo componentes principales y se pueden caracterizar, por ejemplo, la componente principal 1, mi interpretación es de que esos elementos son presentes en sedimentos siliciclásticos o terrestres contra esos otros elementos que son componentes de sedimentación química, que son clásicos de los sedimentos lacustres del ex lago de Texcoco, donde había precipitación química por las condiciones del lago, ¿no? Entonces, cuando lo grafico, las transiciones se ven muy claras entre ambientes lacustres, ambientes terrestres, ambientes lacustres de nuevo, de transición y ambientes terrestres. Para mí es muy interesante todas estas variaciones del paisaje y que pueden ser analizadas con diferentes tipos de elementos, ¿no? Ya para finalizar, hay 2, 3 slides que les quiero mostrar de qué es lo que sigue en el trabajo. Evidentemente, el sitio Lombe de Texcoco tenemos que hacer más perforaciones, más análisis para poder interpretar cuáles fueron los paisajes durante la presencia de este cazador-recolector hasta las culturas agrícolas. Y en la zona sur de la cuenca de México, que es llamada San Gregorio Atlapulco, vamos a iniciar excavaciones sobre estas unidades que se llaman tlateles, que eran como una especie de islotes que estaban en los lagos, sobresalían del lago, y que no se tiene idea de cómo se formaban ese tipo de islotes, ¿no? Existe la idea de que ese tipo de islotes eran lóbulos de abanicos fluviales que avanzaron hasta la zona del lago. Esas secuencias fluviales fueron colonizadas desde culturas precerámicas que desarrollaban agricultura incipiente, digamos, hasta la ocupación azteca que se ve en esta parte, ¿no? Los trabajos que vamos a hacer aquí son meramente de evaluación de sitio arqueológico y de transformación de paisaje y su relación con presencia humana, ¿no? Aledaño a estos tlateles que le llaman los arqueólogos, hay estas estructuras que ven aquí que son chinampas del preclásico, y esa es también la idea, como hacer excavaciones de chinampas y hacer una discusión sobre ellas, ¿no? El sitio que está al norte, que es es el de Tepecingo, que es muy interesante. Es un sitio que es cercano al aeropuerto, lo que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, pero son 2 pequeños conos cineríticos o escorias, creo. Y lo que llamó la atención aquí primero, que se hicieron vuelos con dron y se analizó un poco el terreno, fueron estos patrones de enrejados, que evidentemente son chinampas del posclásico. Y hicimos un recorrido, se hicieron varios vuelos de drones, y se alcanzó a observar esto que ustedes pueden ver aquí. Son calzadas diques. Y estas calzadas, lo que estamos pensando es que servían para separar el agua dulce que venía de los drenajes fluviales, la Sierra Nevada, que llegaba hasta aquí, de la influencia del agua salada, el lago de Texcoco, ¿no? Entonces creemos que estamos ante la presencia de sistemas hidráulicos muy avanzados y sistemas de agricultura de chinampas. La idea de aquí es hacer excavaciones sobre chinampas y estos sistemas hidráulicos, y hacer interpretaciones de cómo ha variado el paisaje, de si el paisaje al principio fue útil para establecer chinampas sin la existencia de estos redes hidráulicas, y si después, por ejemplo, hubo la necesidad de construirlas por ciertas variaciones del lago con respecto a la actividad de las corrientes fluviales, ¿no? Ese es un DEM de elevación, que también se pueden observar esas estructuras complejas. Esta es la última. Es otra vez la cuenca de Cerdán Oriental, en donde queremos desarrollar un trabajo de estudio del lago Salado, que está en el centro de la cuenca. Hemos ido desde el verano pasado a caminar toda la zona y checar por dónde iniciar la perforación de este gran cuerpo de agua, lo que fue un gran cuerpo de agua. Es algo complejo.
Y lo que hemos decidido hasta ahora es de seguir como los patrones de drenaje fluviales que venían también de la parte alta de la zona hasta la zona del lago. Y aquí se forma este pequeño abanico fluvial y que podría ser una estructura sedimentaria de control, ¿no? Estaríamos estudiando la variabilidad del lago respecto a la propagación de esos abanicos aluviales y cómo ha cambiado el paisaje. Para este objetivo, la idea ahorita sería perforar al menos 2 núcleos, uno en el abanico y otro en el lago, y hacer un estudio de variaciones de este paleopaisaje que complementarían al registro que ya tenemos de Chichica, ¿no? Bueno, entonces ese es el fin de mi presentación y es algo curioso que encontramos en campo, una evidencia clara del inicio del antropoceno, de cómo estamos modificando actualmente el paisaje con todo el plástico que tiramos por todos lados, ¿no? Pero bueno, gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias a ti, Kurt, por la presentación. Te felicito. De antemano, así es un trabajo bastante completo y muy bien explicado. Me imagino que aquí entre la gente que está en el público virtual habrá algunas preguntas. Si alguien quiere participar, adelante, puede preguntar, o si quiere escribir su pregunta por el chat, también la podemos leer, igualmente quienes están acompañándonos en Facebook. A ver. Ana Lilian Martín del Pozo levantó la mano. Adelante, Ana Lilian. Nada más que hay que activar el audio. Ya. Listo. Sí, es que quería saber, Kurt, en la zona de la Cuenca de México, ¿de qué edades estamos hablando? Desde, o sea, la superior, ¿hasta qué es lo más antiguo que estás trabajando en esa zona? Ok. Ahí la idea es, o sea, la hipótesis central era llegar hasta del Pleistoceno, digamos, finales del Holoceno, perdón, 11.700 años a la fecha, ¿no? Pero hasta el momento que hemos hecho nuestros primeros pozos de trabajo, hemos observado que hay, cerca de los drenajes fluviales hay una alta tasa de sedimentación por agradación, ¿sí? Y las cerámicas que encontramos ahí son preclásicas, ¿sí? Y ahí excavamos alrededor de 340 metros, y solo estamos a lo mejor en el clásico. Sí. Ahí lo que hicimos fue bajar con auger y llegamos alrededor de 7 metros. Y esas muestras se han enviado a fechar para obtener una secuencia cronológica, ¿no? Entonces, el plan que tenemos es irnos alejando un poco también cada vez más de las planicies de inundación hacia las zonas como de transición entre planicies de inundación y zona lacustre, esperando un poco que la deflación ayude, ¿no? Y a lo mejor excavando unos 2-3 metros podamos cubrir el Holoceno. Es por eso que se tienen que hacer como varias secuencias, ¿no? Desde la zona de planicie de inundación hasta el lago, para hacer correlaciones y conocer, digamos, a mayor detalle la secuencia estratigráfica, ¿no? Que es difícil, o sea, no es muy fácil. No, yo sé, ya ves que estamos trabajando en Santa Lucía. Entonces, más bien tú estás trabajando los últimos 10,000 años en esa zona del norte. Sí, esa es la idea principal, ¿no? Pero actualmente creo que no los hemos alcanzado. En este punto del proyecto llevamos 5 o 7 meses trabajando, pero bueno, espero que los fechamientos del Auger nos den buenos resultados, ¿no? El fechamiento más antiguo, y pues, no es nada, es alrededor de 2,000 años que tenemos, ¿no? Sí, nosotros estamos mucho más abajo para tratar de correlacionar. Ok. Gracias, está muy interesante. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si ahorita alguien se anima a una pregunta, mientras me atrevo yo a hacer una, Kurt, si me lo permites. Sí, claro. En la zona de Cerdán Oriental, pues algo que la caracteriza es la actividad volcánica y entre ellas Sí. la freatomagmática.
¿cómo Ujú. considerarías desde un punto de vista de actividad volcánica esta zona y con la actividad freatomagmática, considerarías que es una zona que es activa o no? Con lo que has ¿Activa en qué visto, punto? ¿Está activa tectónica, de, volcánica? de que hay actividad freatomagmática. De que si la hay todavía, Ujú. pues no sé. Ahí sí, o sea, no sabría decirte, ¿no? Espero que no. Porque si no nos vamos a llevar grandes sorpresas. Pero a mí lo que me llama la atención es que ha habido actividad volcánica muy reciente ahí, ¿no? Que en el último Ujú. trabajo que sacó el grupo del doctor Klaus, o sea, hay fechamientos muy jóvenes, ¿no? Ujú. Que prácticamente coincidirían o empatarían con la presencia humana del preclásico, ¿no? Entonces, y esto también está argumentado en el trabajo de ellos, que evidentemente la actividad volcánica influyó en la actividad humana de la zona, ¿no? Pero, o sea, mi trabajo no está enfocado a observar si hay fratromagmatismo o no. O Claro, sea, yo estudio lo que deja el fratromagmatismo más bien, ¿no? sí. Pues hay muchos mares, ¿no? Hay bastantes cráteres con una secuencia pre-mar que son lacustres. Me imagino que toda esa zona era como ahorita lo vemos con grandes lagos, pero me imagino que antes de que esto lo viéramos como lo vemos hoy en día, pues eran todavía más grandes los lagos, ¿no? Era un Sí, sistema mi idea más, es que se lo he platicado breves a Harald. No sé si sigues viendo mi pantalla. sí, Eh, bueno, pero creo que no tengo una imagen. En fin, a ver, déjame checar. Es esta, sí. Sí, o sea, la idea que yo tengo es de que hay dos lagos gigantes aquí, ¿no? Uno es el Salado, Totolcingo, o tiene otro nombre que no recuerdo, que están separados, entre comillas, yo diría, ¿no? Pero mi idea es que fue un gran lago gigante en esta parte. Y esta actividad volcánica, que no recuerdo el nombre de esas estructuras, creo que es Cerro Pinto, algo así, o sea, fueron las que hicieron como la separación de este gran lago, como un represamiento natural, ¿no? Y se dividieron en dos mini cuencas, digamos. Pero sí, o sea, esa zona es muy interesante desde el punto de vista paleoambiental. Solo hemos trabajado el agua del Jujuca, al Chichica. Tengo entendido que hay gente que va a trabajar a Tezcac. Y algo que podría responder un poco a tu pregunta es de que esas secuencias sedimentarias tienen registro de esta actividad volcánica, ¿no? O sea, hemos encontrado depósitos de tefras digamos, todas las secuencias que hemos estudiado, ¿no? Y eso nos sirve a nosotros para fechar, ¿no? Fechar nuestra secuencia sedimentaria, y a ustedes les sirve para estudiar frecuencia de actividad volcánica también, ¿no? Es muy interesante. Y desde otro punto de vista que nadie se ha acercado a este lugar, que es por eso que me interesa tanto a mí, es de que yo estoy seguro que las condiciones, digamos, de presencia humana que hay o que hubo en la Cuenca de México desde grupos de cazadores-recolectores, también las vamos a poder encontrar en el Cerrado Oriental, ¿no? O sea, la cuenca tiene características muy similares, ¿no? Y creo que también era un sitio atractivo para la presencia de estos grupos humanos, y después el desarrollo de civilizaciones preagrícolas hasta agrícolas, ¿no? Eh, Aquí el trabajo arqueológico solo se ha centrado en la parte de Cantona porque es la parte más evidente, ¿no? Y la más lógica de estudiar desde un punto de vista. Pero yo creo que si empezamos a hacer trabajos paleoambientales también relacionados desde el inicio del Holoceno hasta, no sé, la manera de encontrar campamentos de cazadores-recolectores, sería muy interesante. Y esto no se da solo en la cuenca de Cerdán Oriental, ¿no? O sea, se ha visto en Zacatecas, se ha visto en otras cuencas. O sea, esas cuencas eran algo muy, muy importante para la presencia de estos grupos humanos. Es por eso que tengo tanto interés de hacer claro, estas claro. evaluaciones paleoambientales. Zacatecas. Muy bien. Creo que Ana quiere comentar algo. Ana Lilian, adelante. No, más bien quería yo agregar un poco a lo que preguntabas, que si había freatomagmatismo. Recordemos que los campos monogenéticos realmente, pues, mientras sean holocénicos, se tienen que considerar activos. Y justo lo que dice Kurt, que en las diferentes secciones
tú ves precisamente la actividad dentro de la estratigrafía, ves erupciones recientes. O sea que sí, yo diría que sí, porque si tienes, recordemos que en los volcanes monogenéticos, sobre todo los que, bueno, no tanto este tipo que es marsurciano de este tipo, pero tienes muy localizado las erupciones en los volcanes monogenéticos. Entonces no te va a llegar, o sea, sí te van a llegar erupciones de lejos, pero sobre todo las que tienes ahí son lo que te reflejan lo local que tienes. Y si las fechas son recientes, pues tendríamos que contestar que sí, que no en el mismo volcán, pero cuando hay un volcán monogenético, pues nace otro por ahí. Entonces sí, actualmente no tenemos actividad sísmica en el área, pero igual que tuvimos en Michoacán en varios años estos enjambres que están asociados al movimiento de magma, pues dependiendo de dónde se estacione, pues es que puedes tener una erupción futura. Y esto como que se nos olvida, pero estos son campos volcánicos activos. Pues gracias por... Muchas gracias. Sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿En la corte? Bueno, por Facebook no hay preguntas. Yo creo que todos estaban viendo aquí en el Zoom. Y bueno, pues si no hay más preguntas, te agradecemos, Kurt, tu participación. Fue un tema muy interesante y bastante bien, además de interesante, bastante bien explicado. Entonces, quedamos para mandarte tu constancia de participación y esperando que pronto vuelvas a participar con este tipo de charlas. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Gracias, Siempre es gracias. interesante hablar en el Centro de Geociencias, ¿no?